Hola hermanos, el día de hoy 9 de abril del 2024 es martes de la segunda semana de Pascua. Bueno, seguimos en la semana de Pascua, la cincuentena, está, vamos, no es que es recién comenzada, pero son 7 semanas, 8. Entonces, así que por lo tanto vamos con calma, ¿no? 7 semanas. Así que vamos con calma y vamos viviendo cada uno de estos días. Retomamos hoy sí ya, porque ayer con la solemnidad de la Anunciación y como pasó el eclipse y no pasó nada, digo, y advierto que yo estoy grabando en este momento. Acuérdense que yo grabo siempre antes y les estoy grabando durante el eclipse. Así que, como dicen algunos, que va a ser el fin del mundo, voy a terminar el fin del mundo, va a ser cuando yo estoy trabajando. O sea, es que, ay Dios mío, las ridiculeces que uno escucha, definitivamente falta de sentido común y falta del uso de la ciencia. Ya, mejor no les cuento yo todo lo que escuché en estas horas previo a este momentito que me pongo a grabar. Bueno, vamos. El beato Antonio Pavoni. Quiero decir algo antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar. Fíjense que lo invocan cuando se pierden las cosas, y digo yo, entonces quiere decir que a todos los Antonios, a todos los San Antonios, hay que caerles a pedirles cuando algo se nos extravía. Acuérdense que San Antonio de Padua es eso una de las cosas, de los atributos que se le da. Realmente simpático esto. Bueno, Antonio Pavoni nace en el norte de Italia, en una época complicadísima. Él es de una familia noble, es realmente de una familia bella, porque así lo es, y entonces nace en una zona que en ese momento era parte del reino de Sardeña. Acuérdense que Italia va a ser hasta 1870 que pasa a estar unificada, ¿no? Entonces nace en el año 1325, era de familia noble, pero a los 15 años decide entrar con los dominicos, así que se hace miembro de la orden de predicadores, y ahí es donde viene el detalle, porque realmente siendo miembro de la orden de predicadores se distinguió grandemente, al punto que va a llegar a ser inquisidor general en toda la zona, si lo quieren, de la Lombardía, de Liguria, de Emilia, del Piamonte, o sea, toda la zona, prácticamente todo el norte, pues, de Italia. Y a quien había sido antes que él inquisidor general había sido otro dominico, que era Pietro Cambiani. Y bueno, en fin, ya les digo, hace un trabajo muy bello. En varios de los capítulos generales se le va a nombrar a él como encargado del convento que está ahí en esa zona del Valle del Pinerolo. Y bueno, en esa zona, y ese es el detalle, había muchos valdenses, y acuérdense que es una herejía, la herejía valdense, y él pues decide pues predicarles y llamarles a la fe de una manera cercana, conociéndolos, tratándolos, hablándoles, y logra la conversión de muchísima gente, muchísima gente. Y entonces resulta ser que el obispo de Turín, que era apellido Orsini, las familias Orsini son famosos los Colonna y los Orsini en esta época, estamos en el siglo XIV, es una época, por eso les decía que es una época complicada, porque es la época del gran cisma. Entonces, por eso es que a eso es a lo que me refiero yo cuando les señalo esto, pero realmente es una época dificilísima, ¿no? En fin, y entonces en el año 1374 el obispo de Turín le pide, el obispo Monseñor Giovanni Orsini, le dice que por favor haga el favor de predicar en toda la zona del Valpellice, siempre en la zona del Piamonte, y que él pues ahí en esa zona durante la cuaresma empieza a predicar, empieza a convertir a mucha gente, a hacer que mucha gente vuelva a la iglesia. Y estando en Bricherazio, pues resulta ser que lo van a asesinar saliendo de la misa, pues los valdenses lo van a matar. Bueno, eso un 9 de abril del año 1375. Se dice que, perdón, del 1374, en 1375 lo van a declarar mártir, y va a ser el Papa Pío IX el que lo va a declarar en 1856 beato. Ya beato, pero interesante, dicen que, a mí lo que me llama la atención es que dicen, o sea, cuando usted lea las biografías, que era un sábado santo y él iba saliendo de la iglesia de celebrar misa. Entonces me hace pensar a mí, bueno, el sábado santo, la única Eucaristía que hay es la de la vigilia de la Pascua, pero claro, todavía no estaba así tan conformada como la tenemos hoy en día. Pero me hace pensar tanto eso, ¿no? Un mártir en el momento en el que estamos preparando la celebración de la Pascua tiene mucho sentido, ¿no? Y todo por defender la fe sin ofender, sin faltarle el respeto a nadie, sino llevando precisamente el anuncio de Cristo. El beato, pues, Antonio Pavoni. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ok, entonces tengan un poquito de paciencia. Vamos.
Fíjense, a partir de aquí, exceptuando en algún momento, qué sé yo, cuando celebremos el 1 de mayo, San José Obrero, y alguna otra celebración, pero creo que se me escapan, realmente no deben haber tantas. Vamos a leer siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura y el Evangelio de Juan como evangelio. Aquí el ciclo de Juan completo. Por eso cuando a veces ocurre esto de la propuesta de hacer también un ciclo para los domingos, en el que lo que se lee el Evangelio de Juan, yo digo, bueno, es que Juan se lee mucho durante la Pascua, evidente, y se lee también durante el tiempo de la Navidad, entonces como que no es tan necesario crear un ciclo nuevo. Pero bueno, entonces vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37. ¿No le suena? Sí, leímos hasta el 35 el domingo pasado. Los últimos dos versículos no los leímos, pero la primera lectura del domingo pasado, pues ya se las comenté. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya comentamos lo de un solo corazón, una sola alma. Ya les dije yo el domingo que esto de un solo corazón es para volverlo un poquito más bíblico, porque realmente lo que dice Lucas es sige, lo que dice es el alma, ¿no? O sea, y entonces tener eso no significa estar uniformado, sino tener un sentimiento de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y luego les explicaba cómo la importancia de la vida comunitaria. Esta es la segunda síntesis, el segundo resumen que se hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la vida de la comunidad. Y la comunidad está atenta a las necesidades de los suyos. Aquí pareciera hablar de necesidades materiales. Es posible, pero las necesidades no solo son materiales, las necesidades también son afectivas. Yo les decía esto, ¿no? Cuánta necesidad tenemos a veces en nuestras comunidades de cariño, del afecto, de la cercanía de los hermanos. Eso es más importante todavía, la ternura. Todo eso es necesario. Pero los últimos dos versículos que no leímos el domingo pasado son importantísimos. Así como de pasada nos hablan de Bernabé. Y Bernabé, por Dios, yo ya les digo que yo soy muy devoto de San Bernabé, porque Bernabé es el responsable de dos cosas que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que son importantísimas en la historia de la iglesia. Primera, cuando lo enviaron a Antioquía, porque a él lo mandan a Antioquía, que se dan cuenta que ahí había una gran comunidad y entonces estaba ocurriendo que algunos estaban predicándole a los paganos y todo aquello, entonces mandaron a Bernabé. Y Bernabé, estando ahí en Antioquía, de Siria, ¿no? Entonces decide irse a buscar a un tal Saulo, que está en Tarso, que lo había conocido porque él había sido el que lo había presentado a Pedro y a Juan. Es Bernabé el que hace de embajador, el que hace ahí de mediador, y por eso lo conocía. Probablemente no lo sabemos, oigan, cuando nos muramos le preguntamos, pero es probable que mantuvieron la correspondencia, mantuvieron la relación, y entonces se va a Bernabé a buscar a Pablito y se lo lleva para Antioquía. Y el resto es historia. El resto es historia. Perdonen, pero sin Pablo no seríamos la iglesia que somos, seamos honestos. Y luego, el otro fenómeno muy importante. Resulta que el tal Bernabé tiene un sobrino que se llama Juan Marcos, que va con Pablo y con él en el primer viaje misionero llegado a Chipre. De hecho, escuchen ustedes que Bernabé, que se llamaba realmente José, era levita, era de la tribu de Leví. ¿Cómo se llama? Él es originario de Chipre. Entonces, cuando llega a Chipre, va Pablo, Bernabé y Marcos, Juan Marcos, y a Marquitos le va a dar mamitis aguda. Entonces se regresa a Jerusalén. ¿A la casa de dónde? A la casa de la mamá, que fue el lugar donde llegó Pedro después de que huye de la cárcel. Aquí lo vamos a leer la otra semana, creo, o esta semana ya creo. Igual, cuando Pedro es liberado por el ángel de la cárcel, ¿a dónde va? Es a la casa de la mamá de Juan Marcos. Es interesante eso, van a decir, ¿por qué es interesante? Porque Pablo, cuando en el segundo viaje apostólico y que le diga a Bernabé, vamos, viene Bernabé, y le dice, llevémonos a Juan Marcos. Ah, ese Juan Marcos no lo llevo yo, dice Pablo. Y entonces Bernabé le dice, ok, andate por tu cuenta, yo me voy por la mía. Y agarra a Juan Marcos y se lo llevó a Pedro. Y Juan Marcos va a ser el
testigo de la predicación de Pedro en Roma, y adivinen qué van a hacer de ahí. Eso, si ya lo adivinaron, el Evangelio de Marcos nace de la predicación según dice la tradición, de la predicación de Pedro en Roma. Ya ven ustedes la importancia de Bernabé, pero un tal José, le decían Bernabé, chipriota, levita, vendió un terrenín por allá y se lo enterró a los apóstoles. Nada, la comunidad va creciendo con sentido. Ok, el Evangelio, miren, ayer, como hemos tenido que celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor, pues no comenzamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a irlo leyendo esta semana. Ya leímos los últimos versículos que les voy a leer, ya los leímos. Los leímos hace 4 domingos. Sí, cuando leíamos precisamente este pasaje de así como el Hijo del Hombre tiene, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Bueno, eso, vamos a volver, eso es lo que vamos atrás. Ayer debíamos haber leído los primeros 6 versículos de este capítulo 3, pero insisto, como tuvimos la Anunciación y no fue el lunes de la segunda semana de Pascua, entonces no se leyeron, pero por ahí viene la cosa. Entonces, Juan capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Muy bien. Ok, bueno, no te extrañes que te haya dicho esto. O sea, Nicodemo viene discutiendo de esto y están hablando del espíritu, del nacimiento por el espíritu, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Eso es lo que debimos haber escuchado ayer, insisto, pero no lo hicimos. Ok, entonces sigue la discusión sobre esto. Entonces fíjense, no te extrañes. Nosotros lo escuchamos normal, ¿no? Pero en el griego está mal escrito. O sea, Juan hace un énfasis para dar a entender que es un imperativo, ¿ya? Pero es un imperativo muy bello porque le está diciendo, no extrañes te. Eso sería más o menos como se debería traducir si fuera literal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que traducirlo así, no te extrañes. Pues sí, o sea, la fuerza está, hombre, no te sobresaltes, no te asustes de lo que te estoy diciendo, sino que, ¿por qué? Y entonces utiliza 2 imágenes que vienen del espíritu. El ruido, foné, la fonética, ¿no? Y el viento, el viento, el neuma. Entonces, el espíritu, que lo compara Jesús con el viento, que sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces el espíritu funciona de la misma manera. O sea, como un ruido, como un foné, como un sonido, de acuerdo, que habla, que tenemos que escuchar al espíritu, pero también como un aliento de vida, por eso el neuma, la ruach, Yahweh se diría en el hebreo, o sea, el espíritu que alienta, acuérdense lo que hemos escuchado anteayer, ¿no? Con el relato en el domingo, cuando el Señor se aparece a los discípulos y les dice, sopló, insufló aliento de vida sobre ellos, bueno, el Espíritu. Entonces, claro, Nicodemo sigue todavía perplejo, ¿no? El pobre Nicodemito, perdidito. Y dice, ¿cómo puede ser? Y entonces Jesús le dice, hombre, ¿cómo tú siendo maestro de Israel? Un maestro en Israel. Aquí la traducción, como tú siendo maestro de Israel, pero cuidado, porque el maestro de Israel es Jesús. Entonces, siendo un maestro, no entiendes esto. Porque Jesús supone, hombre, que este Nicodemo algo debía ir captando, ¿no? Algo debía ir entendiendo de lo que se le está diciendo. Y bueno, entonces aparece el plural aquí. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio, martirión, de lo que hemos visto. Ojo con esto. Lo que hemos visto, el testigo es siempre alguien que tiene experiencia ocular. De hecho, el término mártir, en el griego se utiliza en los tribunales. ¿Usted vio al padre que estaba grabando durante el eclipse? Sí, yo lo vi. Bueno, entonces usted es un testigo porque él me vio. Pero ustedes no me vieron. Yo les conté que estaba haciendo eso, pero ustedes no me vieron. Así a menos de que se empiece a oscurecer aquí el asunto. Y bueno, pero ya les digo, o sea, nada. Es eso, el testigo ocular. Nosotros, aquí opone 2 comunidades. La comunidad cristiana a la comunidad hebrea.
Probable, ¿no? Probable, aunque alguno de los padres de la iglesia dice que es más bien opuesto a la comunidad gnóstica. Puede ser. Ok, vamos. Y entonces, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán de las cosas cuando les hable de las cosas celestiales? Estos términos son muy bonitos, porque hace una comparación el Señor Jesús bella. Habla de la epigeia, de las cosas de la gea, de la tierra, y de la eurania, de las cosas del cielo. Entonces, fíjense, va comparando, así como ha comparado espíritu con carne, los versículos que les digo que teníamos que haber leído ayer, ahora opone las cosas del cielo, el Uranos, el cielo, de las geas, de las cosas de la tierra. Ok, por ejemplo, yo les decía a alguien esto, que me entrevistaban en estos días por ese tema del eclipse. Ay, padre, y entonces son señales del cielo. Momento, es una señal en el cielo, pero no es una señal del cielo. No sé si me hago entender. Claro, es una señal que está ocurriendo en el cielo, pues se mira, pero no es una señal del cielo. ¿Por qué no es una señal del cielo? Porque no es que Dios me está... Claro, hay una manera de hablarnos en todo esto, ¿no? Pero no es que hay que volverlo una cosa que no debe ser, oigan, no caigamos en esos jueguitos. Y entonces viene, porque fíjense, si no creen, dejó el plural y empieza a hablar de él, de las cosas de la tierra. Cuando les hablo de las cosas, ¿cómo creerán de las cosas del cielo? Se volvió singular. Nadie ha subido al cielo, acuérdense, esta otra imagen, subir, bajar. Acuérdense, el abajamiento, la kenosis, anaquebete, el abajamiento, y luego, lógico también, el término de, sino el que ha bajado del cielo. Y entonces, no ha subido, sino el que ha bajado. Ninguno de los grandes reveladores de Israel, ninguno ha sido capaz de ver las cosas del cielo, exceptuando el que bajó del cielo. Y entonces por eso la imagen bella, que ya la discutimos hace algunos domingos, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo, entonces volvemos a la imagen de la serpiente, acuérdense la serpiente de bronce, que el que la miraba se salvaba. Aquí es el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero la imagen es levantar el signo en lo alto y por eso ipsotenai deiton, o sea, es el que está autos ipsotenai, es que el que está levantado, el que debe ser, ya, levantado, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y este verbo yo se los decía muy bellamente, porque el verbo es eso, ¿no? Ipsotenai, ese levantar, no es únicamente el levantamiento físico, no solamente es que se levanta la cruz, no, es exaltación, es la gloria de Dios. Ese verbo ipso es lo que significa, o sea, es la exaltación, es la glorificación. Entonces, volvemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante la Pascua? Recordar que el que nos salva es Él. Y yo que pensaba que hoy iba a hablar menos, hagamos oración. Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave. Si no sé de mí mismo, si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro, ni nadie hacer que vuelva de mis caminos, que no son como los tuyos. Sigue curvado sobre mí, tallándome, aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes, tanto que a ratos hasta me duelen tus caricias. Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria y el corazón, que es mi sagrario, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. Tú tienes otra llave, además de la mía, que en mi día primero tú me diste y que empleo pueril para cerrarme, que sienta sobre mí tu conversión y se encienda la mía del fuego de la tuya, que arde siempre allá en mi dentro y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Antonio Pavoni, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado.